de habilidades de TBT adolescente multifamiliar en consultas externas, una experiencia y aprendizajes, y nos lo va a presentar Soledad Romero, que viene del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, ¿se ve bien la Hola, Soledad. presentación? Sí, Se ve la presentación cuando vale, quieras. perfecto, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que me hizo mucha ilusión cuando recibí la invitación para poder hablar de cómo, bueno, de la trayectoria y de cómo ha sido implementar el grupo de habilidades en adolescentes en DBT en las consultas externas. Estoy muy contenta de poderlo compartir, ¿no? Eh, a ver, aquí. Bueno, un poquito antes de... Bueno, me gustaría empezar por un poco los comienzos, ¿no? Y dar un poquito de contexto a cómo comenzamos a trabajar en este modelo de DBT en adolescentes, ¿no? Bueno, un poquito los comienzos fueron en que tuvimos la oportunidad de hacer un fellowship en psiquiatría infanto-juvenil en la Universidad de Pittsburgh y allí pudimos compartir y estuvimos haciendo una formación con Tina Goldstein, que desarrolló el modelo de DBT en adolescentes para el trastorno bipolar, y después también pues estaba también Sarah Reynolds, que hacía formaciones teóricas en DBT, ¿no? Y ahí fue un poco como comenzamos a tener contacto con el modelo, ¿no? Estuve yo y después también estuvo Iria Méndez, que somos las dos psiquiatras infanto-juveniles, y ya para el 2010, pues cuando estábamos trabajando en el Hospital Clínic, pues comenzamos un poquito a pensar en empezar a implementar el grupo de DBT de lo que habíamos aprendido allá, ¿no? Entonces empezamos por traducir los materiales que teníamos de Tina y comenzamos a atrevernos a hacer un grupo no multifamiliar. Primero lo hicimos con adolescentes nada más, empezar un grupo de habilidades con adolescentes en el contexto del hospital de día, ¿no? Entre el año 2011 y 2012 comenzamos a consolidar el equipo, a convencer a algunas compañeras, ampliamos el equipo clínico y entonces se unieron también Pilar Santamarina, Elena Font, y bueno, ya teníamos como un grupito, ¿no? Porque para hacer DBT sí que es importante que haya equipo, y nos decidimos a empezar el formato multifamiliar pues más en el 2013. Hicimos los dos primeros grupos ambulatorios, dos ediciones con 14 familias, y la experiencia fue muy positiva. O sea, fue realmente una experiencia bueno, que te quedas bien, ¿no? Que termina en el grupo, que ves los cambios que hacen los adolescentes con conductas suicidas, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera como que nos vinimos arriba, pensamos, bueno, esto funciona, vamos a ver si lo podemos demostrar, ¿no? Y pensamos en hacer un diseño, un estudio, un ensayo controlado aleatorizado. Pensamos, vamos a comparar lo que hacemos normalmente, que ya normalmente para los adolescentes con conducta suicida y autolesiones ya era un tratamiento bastante intensivo el que hacíamos, que los veíamos semanalmente dentro del grupo de trastornos afectivos, ¿no? Del programa de afectivos. Y pensamos, bueno, pues vamos a ver, comparamos haciendo DBT y los grupos de habilidades de DBT, y lo que hacemos normalmente, y un grupo de soporte, ¿no? O sea, como para ver que realmente las dos ramas tenían el mismo tiempo de intervención en ambos grupos, ¿no? Conseguimos una financiación de la Fundación Alicia Koplovich y el proyecto lo lideró Pilar Santamarina, ¿no? Y entonces hicimos dos nuevos grupos de DBT, uno en enero del 2015, otro en enero del 2016, y paralelamente hacíamos también los grupos de soporte con otros terapeutas diferentes, ¿no? Un poquito cómo fue, era el grupo de DBT, hacíamos 16 sesiones en formato estructurado, íbamos siguiendo tal cual el manual. Lo digo porque si alguien se anima a hacer el grupo de DBT en adolescentes, el manual está muy bien, este manual de Ratus y Miller, donde te pone cómo hacer cada una de las sesiones, ¿no? El formato, hicimos una hora con adolescentes y la otra hora con la madre, padre, o sea, de los familiares, ¿no? Y lo decidimos hacer por separado para hacer como la comparación exacta con el grupo de soporte, que también eran 16 sesiones, pero con un formato no estructurado que se basaba pues, un poquito en las prioridades de los adolescentes y de los padres, ¿no? El grupo de DBT totalmente focalizado en enseñar habilidades, y había un terapeuta y un coterapeuta con formación en DBT, y en el grupo de soporte también había un terapeuta y un coterapeuta con una mínima intervención del terapeuta y que no tenían formación en DBT, y hacían una hora con adolescentes y una hora con familias, ¿no? Un poquito los criterios de inclusión de los grupos eran adolescentes y que hubiese habido conducta autolesiva repetitiva o tentativa de suicidio en el último año, ¿no? Y que también en la escala de la Columbia se viera que hubiese un elevado riesgo de suicidio.
Un poquito para ver las características de cómo eran los pacientes y los adolescentes que entraban en el grupo, en el estudio, pues vemos que se habían autolesionado en el último mes pues más o menos un 70%. Un 70% había hecho una tentativa de suicidio en los últimos 12 meses. Eran parecidos en cuanto a la ideación suicida, ¿no? Según el cuestionario de ideación suicida. Sí que a pesar de que el grupo era aleatorizado, o sea, que decidían el que entraba en DBT y el que entraba en el grupo de soporte fue totalmente randomizado, eh, tuvimos diferencias en cuanto a que parecía que los adolescentes en el grupo de soporte tenían más sintomatología depresiva según el BDI. El funcionamiento era similar en los dos grupos y lo mismo también con los rasgos de trastorno límite de personalidad, ¿no? Y un poquito estos son como los resultados que encontramos. Hacíamos, o sea, el 1 es como el inicio del grupo y el 4 es el cuarto mes, o sea, a las 16 semanas. Y preguntábamos a cada 4 semanas, preguntábamos el número de autolesiones o de tentativas de suicidio durante las últimas 4 semanas, ¿no? Y entonces vemos que al inicio, pues ambos grupos tenían más o menos similar conductas autolesivas en el último mes, en el segundo mes también, en el tercer mes empieza a haber diferencias y las diferencias significativas se encuentran sobre todo en el último mes, en la cuarta valoración, donde vemos que realmente hay una disminución de las conductas autolesivas en el último mes en los adolescentes que están en el grupo de DBT comparado con el grupo control, ¿no? Y este sería como el hallazgo principal que encontramos en el estudio. Y como hallazgos secundarios pues, que hallamos en este estudio, pues vimos que no había diferencias en cuanto a la sintomatología depresiva, ni en cuanto a ideación suicida entre el grupo de BT y el grupo de soporte. De hecho, en ambos grupos se reducía significativamente pues, estas variables, pero sí que vimos que los adolescentes en el grupo de BT tenían mejor funcionamiento al finalizar el grupo y también encontramos un hallazgo que no lo esperábamos ni lo buscábamos, pero que vimos que en las dosis de antipsicóticos en equivalentes en clorpromacina disminuían bastante en el grupo de BT en comparación con el grupo de soporte. Estos serían un poquito de los artículos secundarios de este estudio, ¿no? que salieron de este estudio. Entonces, ¿cómo ha sido la evolución del programa desde el 2017? Bueno, después de este estudio, obviamente, con estos resultados, pues nos vinimos muy arriba. Estábamos súper contentas, era algo en lo que creíamos y que realmente pues, pudimos demostrar bueno, que la DBT lo que diferencia es que estás enseñando habilidades y parece que enseñar habilidades funciona y que los chavales y los adolescentes disminuyen, ¿no? La conducta autolesiva. Entonces, bueno, empezamos con un momento de crecimiento y de estabilidad, hacíamos 2 ediciones al año, normalmente durante el curso escolar, pues empezábamos en octubre una edición, la terminábamos en febrero, siguiente edición empezábamos en marzo y terminábamos en junio, ¿no? Y fuimos pues consolidando progresivamente el formato, incorporando nuevas personas, como decía Flamarique, de la unidad de TCA. Y lo que sí que vimos es que habíamos empezado con adolescentes y por separado con familiares, pero luego los empezamos a hacer multifamiliar y vimos que el formato multifamiliar era mucho más útil y lo generalizamos. Ahora solamente lo hacemos con todos juntos en formato multifamiliar, ¿no? En el 2020, el impacto del COVID, el mundo se para. Habíamos empezado en febrero de 2020 con un inicio presencial y en marzo tuvimos que parar el grupo, luego pues no, a 2 meses, ¿qué hacemos? Bueno, era todo un caos, ya lo recordáis, ¿no? Y finalmente en mayo decidimos continuar el grupo online. La verdad que fue mejor, una adaptación mejor de lo que esperábamos, que fuera el grupo online, fue bastante bien. Y hicimos 5 ediciones de grupos online, desde el 2020 hasta el 2022. Fueron surgiendo nuevos retos. En el 2022 ocurrió otra transición, iniciamos el grupo online, pero lo tenemos que terminar presencial, ya que el grupo online estaba como perdiendo, eh, no gustaba ya. O sea, yo creo que el grupo online funcionó mientras estábamos todos confinados y que, bueno, que no podía salir de casa, que había todas estas restricciones, pero que a partir del 2022 los adolescentes estaban muy cansados, las familias también, se te dormían ahí online, ¿no? Y al final, bueno, cuando hicimos este fue bonito este grupo porque al iniciarlo online y al terminarlo presencial vimos una diferencia muy importante en cuanto a la implicación y al nivel de cómo se encontraban, ¿no? las familias y los adolescentes.
Y desde el 2023 y hasta la actualidad, pues hacemos ya un modelo de una edición por año, ya no nos da como para hacer 2 ediciones por tema también del equipo, y hacemos el formato presencial y multifamiliar, ¿no? Y sí que es verdad que estamos incorporando nuevas incorporaciones que se están formando en DBT y que quizá nos permita pues, ampliar un poquito más a más ediciones, ¿no? Un poco en datos globales, hemos hecho un total de 20 ediciones y 165 familias, ¿no? El perfil, mayoría mujeres, adolescentes y madres, diría yo, y la participación masculina muy limitada. Sí que es verdad que en los últimos, desde 2023 hasta ahora, estamos viendo como un poquito más de padres que vienen al grupo en estas últimas ediciones y que también pues, aportan bastante riqueza, ¿no? Y entonces estos serían un poquito los retos dialécticos que nos hemos encontrado en la implementación y en todo este recorrido en los grupos de DET en adolescentes, ¿no? El primer reto dialéctico fue, ¿cómo lo hacemos? ¿Conjunto? Me quedan Solo 5 minutos. tienes 5 minutos. Vale, vale. El primero es conjunto, lo hacemos conjunto multifamiliar o los subgrupos por separado. Bueno, he puesto en negrita cómo hemos resuelto la dialéctica después de la experiencia, ¿de acuerdo? Pero es verdad que los subgrupos por separados quizá iban bastante bien en cuanto a la cohesión del grupo de los adolescentes. Las adolescentes estaban encantadas. Quiero decir, enseguida ya, que pues son 16 sesiones, ¿no? Pues ya la sesión 2 o 3 ya veías que había una cohesión, que bueno, que estaban más participativas y en el multifamiliar eso cuesta más, ¿no? A lo mejor las primeras sesiones los padres participan más, los adolescentes les cuesta un poquito más, pero sí que es cierto que hacia el final de la edición, o sea, como ya a partir de la sesión 4, 5, 6, ya empieza a haber una participación tanto de padres como de adolescentes, y además que se generan unas dinámicas muy interesantes, muy bonitas, diría, ¿no? Donde los adolescentes se pueden poner mucho en la piel de los padres y los padres en la piel de los adolescentes, ¿no? Otros dialécticos, si introducíamos observadores o no observadores en el grupo, la verdad que introducir observadores también enriquece, y también, pues bueno, el hecho de tener residentes que pueden participar en el grupo, pues también, pues de alguna manera también potencia que tengan interés en la DDT y que tengan interés en formarse. Y aparte de que si hay un compromiso para venir a todas las sesiones y participan como uno más, pues también enriquece bastante el grupo, ¿no? Grupo abierto o grupo cerrado, ¿no? Y esto lo voy a hilar con el siguiente reto dialéctico. ¿Incluimos a todos los adolescentes con conducta suicida y autolesiones o seleccionamos por motivación? Lo que nos pasó cuando intentamos incluir a todos, ¿no? A este paciente que necesita DBT, venga, va, pues casi que lo forzábamos a ir al grupo, ¿no? Pues ¿qué pasaba? Que no sostenía, ¿no? Que teníamos muchas pérdidas en el grupo. A lo mejor empezábamos con 10 familias, acabábamos con 4 o 3 familias, ¿no? Entonces teníamos muchas pérdidas. Y ahí fue cuando pensamos, bueno, pues hacemos el grupo abierto y así pues se van incorporando a los diferentes módulos. Pero a la vez decidimos ser más selectivos a la hora de entrar en los grupos, con hacer los grupos y al ser más selectivos, lo que pasó es que los que empiezan más o menos son los que terminan. Entonces ya lo dejamos cerrado, ¿no? Porque empiezan a lo mejor, normalmente empiezan 10 familias y ahora nos estamos encontrando que con esta selección acaban 8. Bastante bien, o sea que conseguimos retenciones bastante, o sea que se quedan en el grupo, bastante importante. Presencial, online, gana por goleada el presencial. Teoría o más teórico el grupo, más práctico, lo mismo. La práctica es lo que más vemos que gusta, ¿no? Y tenemos un reto dialéctico pendiente que es el tema de las tareas y los deberes. Insistimos o flexibilizamos, ¿no? Lo voy a hilar con la siguiente diapositiva, ¿no? Las familias, digamos que son como nuestras maestras, ¿no? Y para eso pues pasamos un cuestionario de satisfacción siempre cuando terminan el grupo, y son los propios usuarios los que nos han dado las pistas, ¿no? Aquí tenemos como 87 cuestionarios en total, y de ellos tenemos algunos que son una submuestra analizada, que sabemos que están contestados por madres o padres porque los cuestionarios son anónimos, ¿no? Y entonces a veces les decimos, pues poner una MP para saber si es madre, padre o adolescentes, ¿no? Pues he podido analizar 23 de madres, padres, 21 de adolescentes, ¿no? Y en global, como podemos ver, es que hay un alto nivel de satisfacción de un 8,4. Esto es una escala del 1 al 10, ¿no? Pues la satisfacción muy importante. La recomendación, ¿recomendarías este grupo a otros adolescentes? Bastante alta el nivel de recomendación, un 8,8. En cambio, en la aplicación de habilidades es donde vemos las puntuaciones quizá un poquito más bajas, de 6,9, ¿no? O sea, el grupo les gusta, lo entienden, pero no siempre lo aplican, ¿no? Y esto va ligado un poquito al reto que tenemos aquí con el tema de las tareas y de la generalización
fuera de las sesiones, ¿no? Y vemos también cómo hay un mayor entusiasmo en las madres frente a los adolescentes con respecto a cómo se valora el grupo, ¿no? También les preguntábamos qué es lo que más te gustó del grupo. Bueno, pues normalmente lo que más nos responde que les gusta, pues que haya un ambiente de Un confianza y minuto. apoyo. Un minuto, vale. El buen rollo, no juicio, que el grupo y la experiencia compartida, ¿no? Con poder conectar con otros, la profesionalidad, cercanía del equipo, el aprendizaje de habilidades, equilibrio entre teoría y práctica, que sea participativo. Lo que menos gusta, el horario no gusta nada, pero no lo podemos cambiar, porque lo hacemos de 3 a 4:30. Y la duración de las sesiones, pues ahí hay algunas personas, algunos usuarios que nos dicen que las sesiones son muy largas y otros que son muy cortas, que se la hace largo, que se la hace corto. O sea que aquí un poco depende de cada persona. La parte online del programa no gustó, cuando hacemos un exceso de teoría, si hay mucha carga. Las dinámicas gustan, pero hay algunas personas que les producen incomodidad, vergüenza, y entonces, bueno, en estos casos, la verdad que cuando vemos que hay algunas familias que les cuesta más, la verdad que dejamos como mucha libertad. Sí que intentamos que todo el mundo se sienta incluido, pero que si vemos que no quieren participar, no pasa nada. O sea que también como que les damos bastante, en esto bastante tranquilidad, ¿no? Y bueno, un poquito para concluir, vemos que el grupo tiene muchas fortalezas, con un alto valor en la experiencia grupal, el aprendizaje de habilidades, un clima terapéutico positivo que valoran mucho, ¿no? Y la metodología percibida como cercana, participativa y significativa. Y luego áreas de mejora, pues el tema del horario, que sea presencial, la necesidad de más práctica y dinamismo y un mejor ajuste del ritmo, la duración y la carga de contenido. Y bueno, agradecer a todas las personas que hacen posible y que han hecho posible esto y a todos los que me estáis escuchando. Y gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Sole, por esta tan informativa.